Bueno, hoy la clase va a ser acerca de mecánica celeste. La mecánica celeste es la parte de la astronomía que estudia cómo se mueven los planetas y las estrellas a partir de la física, de las ecuaciones. Entonces vamos a comenzar primero con las leyes de Kepler. Como ya sabemos, Johannes Kepler fue el astrónomo alemán que desarrolló las leyes del movimiento planetario con base en las observaciones de Tycho Brahe, que fue la persona que midió durante 35 años los fenómenos celestes. Entonces, él llegó a la conclusión de que se debía abandonar la idea de que los planetas circulaban, tenían órbitas circulares, y él estableció que eh, los planetas giraban alrededor del Sol en órbitas elípticas. Entonces, esta es la primera ley de Kepler. Es una ley que es una consecuencia de la ley de gravitación de Newton. Sin embargo, Kepler es antes de Newton. Fue la primera persona que logró, digamos, establecer la física como ciencia, porque logró encontrar una ecuación matemática para un fenómeno que él estaba tratando de describir, que es el movimiento planetario. Una elipse es una curva trazada de tal modo que la suma de las distancias de cualquier punto a la curva a dos puntos internos llamados focos es siempre la misma. Entonces, por ejemplo, este es un foco y aquí a la misma distancia del centro hay otro foco, el cual podemos llamar F'. Entonces, una línea de este foco a cualquier punto de la elipse a este otro foco, ¿verdad? Totalmente recta. Esta distancia siempre es la misma, no importa si es esta línea o es esta otra línea. La distancia eh, de estas trayectorias de colores es siempre la misma, y esa es la definición de elipse. En la órbita planetaria, el Sol está en uno de los focos, solamente está en uno de los focos, de tal forma que la distancia del Sol al planeta cambia continuamente. Entonces, en unos momentos de la órbita el Sol está más cerca y en otros momentos está más alejado. Ahora vamos a pasar a explicar, digamos, exactamente qué es una elipse. En las propiedades de la elipse, entonces yo ya les describí que esta distancia f de f' a p más f a p es siempre igual a una constante. Si nosotros hacemos esta distancia, ¿verdad? Cogemos un lápiz, atamos un hilo o una cuerda a dos puntos fijos y cogemos un lápiz y estiramos esa cuerda, la estiramos a lo largo de lo que más da, va a formar una elipse, manteniendo que la distancia que tiene el hilo es constante, ¿verdad? Ahora, la elipse tiene ciertas partes. Por ejemplo, la distancia del centro de la elipse hasta el punto más alejado se llama eje semi-mayor y la distancia se nota con la letra A. ¿Vale? Y es la misma para este lado, digamos, de aquí hasta el otro punto más alejado de la elipse. A partir del centro es la distancia eje semi-mayor, es la distancia A. Luego, del centro de la elipse hacia arriba, la distancia más corta del centro de la elipse, a partir del centro de la elipse se llama semieje menor y se llama B, esa distancia. Y para acá también hay la misma distancia B. Ahora, la distancia del centro a cada uno de los focos se llama C, de aquí para acá se llama CK. También, estos son los focos y solo en uno de los focos se encuentra el Sol fijo. Ahora, la distancia del Sol al punto A, digamos, de donde está la estrella, en su punto más cercano al Sol se llama perihelio. Y la distancia del Sol al punto más alejado donde puede estar el planeta se llama el afelio. Estas son dos distancias. Esta perihelio le vamos a llamar H y el afelio pues se va a llamar H más dos veces C, porque aquí hay una C y aquí hay otra C. Entonces,
esta distancia que tiene la elipse, que define la elipse, estas dos distancias, FP más FP', si yo prolongo, si yo tomo el lápiz y lo extiendo aquí, hacia acá, justo sobre la línea del eje X, yo sé que la distancia, digamos, FP, que sería F'P, que sería esta distancia, más FP, que sería esta otra distancia, van a sumar exactamente 2 veces A. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, porque esta línea de aquí a aquí hay una distancia igual a 2 veces A. Y si ustedes ven aquí, aquí se cubre casi toda la distancia y luego se repite esta distancia, que es el perihelio, que es H. Entonces esa distancia, si se pone aquí, vemos que la línea verde cubre una distancia igual a 2A. Entonces, como consecuencia de esta ecuación, nosotros podemos acomodar que el punto P quede aquí en este punto y entonces en este momento F'P y el segmento FP son iguales. Esta distancia es B y esta distancia es C. Entonces yo sé que por Pitágoras, como yo sé también que F'P y FP es igual a 2 veces A, y en este punto son exactamente iguales, entonces, por ejemplo, FP es igual a A. Entonces se cumple la relación de Pitágoras, que A al cuadrado, porque A es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Y si yo despejo la C, pues entonces pasaría la B aquí a restar al cuadrado y luego sacaría raíz para encontrar C. Luego puedo sacar la A factor y entonces debería dividir. Bueno, aquí me quedaría un 1, dividiendo todo esto entre A al cuadrado. Entonces me quedaría B sobre A al cuadrado, esto restándoselo a 1, y la A sale del paréntesis. Y entonces se define una nueva cantidad que se llama la excentricidad. La excentricidad se define como la raíz de 1 menos el eje semi-menor al cuadrado entre el semieje mayor al cuadrado. Y viendo de esta definición, que C es igual a A por esta raíz es la excentricidad, entonces sabemos que la distancia C del centro de la elipse A al foco es A por E. ¿Qué nos dice la excentricidad? Bueno, la excentricidad nos dice qué tan circular o elongada es la elipse. Por ejemplo, una elipse con una excentricidad muy cercana a cero quiere decir que ese planeta se mueve casi en un círculo. Y una elipse con una excentricidad muy cercana a 1 quiere decir que esa elipse es prácticamente como una línea, la más achatada. Ahora, la segunda ley de Kepler es la que establece que una línea trazada del Sol a cualquier planeta barre áreas iguales en intervalos iguales. Entonces, por ejemplo, estas áreas que son iguales, estas 3 áreas, son recorridas en el mismo tiempo. Cuando el planeta está aquí, que recorre una distancia más corta, y cuando el planeta está aquí, que recorre una distancia más larga. Por lo tanto, como duran tiempos iguales, el planeta aquí va más despacio y aquí el planeta va más rápido. Entonces, nosotros deducimos que en diciembre y febrero, que es cuando la Tierra está más cerca del Sol, es esta parte de la órbita, el planeta se mueve más rápido, que es cuando en el hemisferio norte es el invierno, ¿verdad? Es cuando el Sol se mueve más rápido, entonces el invierno pasa más rápido. Ahora, entre junio y agosto, que está aquí en esta parte de la órbita para el hemisferio norte, aquí él se mueve más despacio. Y entonces julio y agosto es el verano para el hemisferio norte, lo que quiere decir que el verano pasa más despacio, ¿verdad? Entonces, para el hemisferio norte los veranos son más largos y no son tan calientes, pero los inviernos son más cortos y son un poquito más calientes porque el sol está más cerca. Para el hemisferio sur es lo contrario, precisamente porque
en esta época es el verano, y entonces el verano hace muchísimo calor, y en el invierno es muchísimo más frío y muchísimo más largo. Entonces el planeta aquí va más rápido y aquí va más despacio. Ahora, la tercera ley de Kepler es la ley que permitió que Kepler estableciera una relación matemática, una fórmula entre el periodo orbital, o sea, el periodo de traslación de cualquier planeta o satélite con respecto a su distancia media al Sol o al planeta con respecto al cual giran. Entonces, tenemos que el periodo al cuadrado del planeta es igual a 4 por pi por a la 3 entre g sobre la masa del Sol. En este caso, formalmente, esta fórmula tiene aquí la masa del Sol más la masa del planeta, pero la masa del Sol comparada con la masa del planeta es como cuántas veces más grande, eh, como más de 1.000.000 de veces más grande. Entonces, ¿para qué vamos a sumar la masa del planeta si la masa del Sol es muy grande? Entonces, solo tomamos en cuenta la masa del Sol o la masa del planeta con respecto al cual giran los satélites, a los cuales se les ha medido el periodo. A viene siendo la distancia o la distancia media al planeta. Y mediante esta fórmula, porque, por ejemplo, nosotros conocemos el periodo que dura la Tierra dando una vuelta alrededor del Sol y conocemos la distancia media, de esa manera se puede determinar la masa del Sol. Y si conocemos, por ejemplo, la distancia entre Júpiter y sus lunas, y podemos medir los periodos de sus lunas, y la distancia media entre Júpiter y alguna de sus lunas, podríamos medir la masa de Júpiter. Por eso es que la tercera ley de Kepler, bueno, es muy importante, pero también la tercera ley de Kepler nos ayuda a estimar masas de planetas y de astros que tienen algo girando alrededor de ellos. Ahora, otro aspecto importante es la gravitación. La ley de gravedad, ¿verdad? Porque la gravedad es la que rige el movimiento de los planetas y de todos los astros. ¿Quiénes estudiaron la gravedad? Bueno, primero Galileo Galilei trató de determinar la velocidad con que caían los astros sobre la superficie terrestre, haciendo experimentos de lanzando objetos sobre planos inclinados. No lo hacían directamente lanzándolos en forma vertical porque cae muy rápido, entonces él usaba el plano inclinado. Ahora tenemos también que, bueno, cuando Isaac Newton estaba estudiando el movimiento de la luna, él pensaba, bueno, ¿por qué la luna se mueve en un círculo, verdad? Y él logró determinar que la misma fuerza que hace que caigan los objetos como una manzana cae sobre la superficie terrestre, esa fuerza es la misma que mantiene a la luna girando en un círculo y postula su ley de gravitación universal. Después Albert Einstein postula la teoría general de la relatividad, donde ve la gravedad ya no como una fuerza, sino como una deformación del espacio-tiempo, como un marco, como otro tipo de marco de referencia acelerado. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es la ley de gravitación de Newton. Newton nació en Inglaterra y vivió como en el año 1642 o 1643 hasta 1727. Fue matemático, filósofo, físico, inventor. Ha sido una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Él escribió un libro que es uno de los libros más importantes en la historia de la ciencia, que se llama Filosofía Natural, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Entonces él hizo muchos aportes a la ciencia, a la física en especial, ¿verdad? Y también estuvo realizando aportes a la filosofía, a la religión. Él hizo aportes a la óptica, él inventó el cálculo diferencial e integral. Él es el padre de la dinámica, que postuló 3 leyes, que son las conocidas como las 3 leyes de Newton, y son múltiples aportes a la física. Ahora, la gravedad es la que nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué los planetas son esféricos y
y la Luna y el Sol, y por qué los asteroides no son esféricos. Bueno, eso lo podemos explicar a través de la fuerza de gravedad, y sabemos que la fuerza de gravedad depende de la masa. Entre más masa tenga un planeta, más fuerza de gravedad existe, y ya sabemos que la fuerza de gravedad comprime todo hacia adentro. Eso quiere decir que todo va a ser comprimido hacia adentro con una fuerza muy grande, pero dependiendo de la masa. Ahora, si la masa no es suficientemente grande, como la de un asteroide o un cuerpo pequeño, pues no habrá suficiente forma de gravedad como para convertir todo a una forma esférica. Ahora, ¿por qué no caen a la Tierra los satélites? Bueno, precisamente porque por su velocidad pueden mantenerse en un equilibrio de su fuerza de rotación. Hay una fuerza centrípeta eh, que se mantiene en contra de la fuerza gravitacional. Y esa fuerza centrípeta se da por el movimiento, digamos, es circular. Ahora, la ley de gravitación universal dice que la fuerza de gravedad depende de una constante que se llama G por la masa de un cuerpo por la masa del otro cuerpo más pequeño, dividido entre el radio al cuadrado de la distancia que separa los centros de ambos cuerpos. Entonces, esta ley de gravitación universal es la que explica, por ejemplo, por qué los planetas giran alrededor del Sol. Bueno, el Sol hace una fuerza gravitacional muy grande porque es una estrella de gran masa y logra mantener a los planetas girando en torno suyo. Ahora vemos que depende de la masa, mayor fuerza. Por eso está la fuerza que, a pesar de ser una de las fuerzas más débiles del universo, es la fuerza que determina el movimiento de las galaxias, planetas, sistemas solares, precisamente por la masa, ¿verdad? El efecto de la masa crea una fuerza. Ahora, ¿por qué no experimentamos la fuerza de gravedad contra todos los objetos? Porque los objetos son de muy poca masa. Sin embargo, la fuerza de gravedad de la Tierra la experimentamos totalmente porque las cosas caen hacia abajo, ¿verdad? La Tierra las atrae con esa fuerza gravitacional. Las unidades de la fuerza es el Newton, y luego tenemos que esta constante es 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado entre kilogramo. Esta constante fue determinada en 1798 por Henry Cavendish, mucho tiempo después de la muerte de Newton. Ahora, existe una forma de investigar el interior de los planetas muy interesante que se llaman las anomalías gravitacionales. Cuando se mide con mucho cuidado el valor de la gravedad del planeta, se pueden encontrar unas diferencias muy pequeñas que son medidas en miligal, ¿verdad? Un gal es como 10 a la menos 4 Newton. Entonces, esas pequeñas anomalías que están, que se pueden medir mediante un satélite, nos indican qué es lo que puede haber dentro de la Tierra. Esto es un dato interesante que les menciono. Por ejemplo, si hay un metal muy denso, entonces existe una anomalía gravitacional donde en ese lugar hay un valor anormal de la gravedad más alto de lo que debería ser. Y si por lo tanto por el contrario, hay un hueco, un vacío o un material menos denso, pues entonces medimos una gravedad mucho más pequeña de la que se espera medir en un cuerpo uniforme. Entonces, estas anomalías nos indican ahí, por ejemplo, en las partes rojas, indican que hay materiales más densos, y en las partes azules significa que hay materiales más livianos dentro. Muchas gracias.